Mis amigos, soy Lucía Montes y esta historia me dejó una marca que no se borra. Porque una cosa es tener en la familia a un hombre flojo. Eso ya da material para terapia, chisme y 2 litros de café. Pero otra muy distinta es tener a una madre que lo defiende con una fe que ni los equipos de fútbol en mala racha. Y aquí la pregunta cae solita: ¿qué harías tú si vieras a una mujer vaciarse la cartera, la paciencia y la dignidad solo para seguir diciendo que su hijito todavía no encuentra su camino? Todo empezó como empiezan muchos desastres familiares, con excusas pequeñas, sonrisas tensas y una señora jurando que su muchacho no era inútil, sino incomprendido. Pero ese incomprendido dormía hasta tarde, rechazaba cualquier trabajo que exigiera esfuerzo real, le sacaba dinero a su propia madre como si fuera cajero automático con delantal, y encima hacía berrinche cada vez que alguien insinuaba la palabra empleo. Y cuando la verdad explotó, no explotó por una gran tragedia. Explotó por algo mucho más ridículo: una alcancía rota, un préstamo inventado y una cena familiar donde ya nadie pudo seguir fingiendo demencia. Así que suscríbete al canal, deja tu like, comenta desde qué país nos ves y comparte esta historia con ese amigo que ama los dramas familiares con sarcasmo, recibos y una señora que protegía a su queridísimo hijo como si fuera un tesoro nacional, cuando en realidad era un gasto fijo con patas. Paula conoció a la familia de su novio, Esteban, en un almuerzo de domingo que olía a pollo al horno, colonia barata y tensión reciclada. Esteban era el hermano mayor de Iván, el famoso queridito de la casa. El muchacho tenía 30 y tantos años, cero urgencia por trabajar y una habilidad extraordinaria para sentarse con cara de víctima mientras los demás resolvían la vida. A primera vista, Iván parecía simpático. Hablaba mucho, se reía fuerte, hacía chistes rápidos y tenía ese talento peligroso de la gente que parece encantadora hasta que uno nota que vive del esfuerzo ajeno. Un artista del escaqueo, mis amigos. Un atleta de la ahorita veo. Un hombre tan alérgico al trabajo que si pasaba frente a una oficina le bajaba la presión. La madre, Ofelia, lo miraba como si hubiera parido una mezcla de príncipe europeo, poeta maldito y genio incomprendido. Cada vez que alguien preguntaba por el empleo de Iván, ella sonreía con esa serenidad sospechosa de las madres que llevan demasiados años maquillando desastres. Él no está sin trabajar, decía. Está esperando algo acorde a su potencial. Claro. Porque evidentemente cargar cajas, atender clientes o cumplir horario era demasiado básico para una mente que, hasta donde todos sabían, no había producido más que excusas con muy buena dicción. Paula observó algo más ese primer día. Cada vez que Iván pedía algo, Ofelia saltaba antes que nadie. Le servía más comida, le acercaba refresco, le buscaba el cargador, le preguntaba si estaba cansado. Esteban, en cambio, ayudaba a levantar la mesa, revisaba unas facturas del negocio del padre y hasta pasó por la farmacia antes del postre. O sea, un hijo real y un proyecto eterno. Y allí estaba el centro del problema en esa casa: Iván no era tratado como adulto. Era tratado como reliquia emocional. Una reliquia carísima. Además, con el paso de las semanas, Paula empezó a ir más seguido a la casa. No porque amara el ambiente, sino porque Esteban quería comparar a su padre, Ramón, con un pequeño taller de reparación de electrodomésticos que la familia sostenía desde hacía años. Era un negocio modesto, honesto y bastante estable. Lo suficiente para alimentar a la familia, pagar cuentas y, al parecer, financiar el estilo de vida contemplativo de Iván. Ofelia repetía siempre el mismo discurso: que Iván había intentado muchas cosas, que el mundo laboral era cruel, que los jefes no sabían apreciar gente sensible, que su hijo merecía algo mejor. El repertorio era tan consistente que ya sonaba a audiolibro. Paula, que tenía memoria y sentido común, empezó a notar detalles raros. Iván nunca hablaba de entrevistas concretas. Nunca mencionaba empresas, horarios, requisitos ni tareas. Todo era abstracto. Tengo algo en camino. Estoy evaluando opciones. No quiero regalar mi talento. Mis amigos, ese hombre hablaba de trabajar como quien habla de emigrar a Marte, con entusiasmo teórico y cero fecha de salida. Un martes por la tarde, Paula llegó antes de lo habitual. Escuchó voces en la cocina. No eran gritos, pero sí ese tono filoso que aparece cuando una familia lleva años tragando lo mismo y ya no tiene agua para pasarlo. Ramón estaba sentado con el ceño fruncido. Esteban miraba una libreta de cuentas. Ofelia, de pie, sostenía una taza como si también sostuviera su última defensa legal. Iván no estaba. «Faltan otra vez», dijo Ramón. «No faltan», respondió Ofelia de inmediato. «Yo se los di». Esteban levantó la vista. «Mamá, ya no digas eso. Tú misma dijiste que no sabías dónde estaba el efectivo del cajón». «Bueno», después recordé. «Se lo di a Iván para una diligencia». Ramón soltó una risa seca.
De esas que no nacen del humor, sino del cansancio con traje. ¿Otra diligencia? Ese muchacho hace más diligencias que embajador, pero nunca vuelve con trabajo. Paula se quedó quieta, invisible por unos segundos. Nadie la había visto aún. Y a veces la verdad entra mejor cuando cree que no hay público. Ofelia suspiró como si estuviera casada con 3 incomprendidos en vez de con un esposo agotado y 2 hijos hartos del mismo problema. Iván necesitaba resolver unas cosas. No lo iban a humillar por un dinero que igual se recupera. Se recupera. Esa frase flotó en el aire con toda la fantasía que puede caber en 6 sílabas. Cuando Ofelia finalmente vio a Paula en la puerta, sonrió demasiado rápido. El tipo de sonrisa que no tranquiliza a nadie. La saludó con cario exagerado y cambió de tema con una velocidad que parecía entrenamiento. Esa noche, de regreso a casa, Paula le preguntó a Esteban qué estaba pasando de verdad. Él tardó en responder. No porque no supiera, sino porque llevaba demasiado tiempo cargando la vergüenza ajena. Y eso pesa más de lo que parece. Iván saca dinero a mi mamá desde hace años, dijo al fin. A veces se lo pide. A veces ella se lo ofrece. A veces simplemente desaparece y luego ella inventa una historia. Paula se quedó mirando por la ventana del auto. ¿Y tu papá? Mi papá ya perdió la esperanza de que cambie. Pero sigue aguantando por mi mamá. Allí estaba la tragedia. Servida sin adorno no era solo un hijo flojo. Era una madre dedicada, con disciplina casi militar, a financiar la inmadurez de su favorito. Y no, mis amigos, eso no es amor incondicional. Eso es patrocinio emocional con pérdidas mensuales. Las semanas siguientes confirmaron todo. Iván aparecía en la casa con discursos nuevos y hábitos viejos. Un día decía que iba a emprender. Otro, que estaba esperando respuesta de una empresa grande. Después, que un amigo le había ofrecido entrar en un negocio digital. Negocio digital, por cierto, esa frase que tantos vagos pronuncian con la misma esperanza con la que otros pronuncian golpe de suerte. Nunca había contratos. Nunca había horarios. Nunca había resultados. Pero si había dinero que se iba. Ofelia lo justificaba todo. Si Iván pedía para movilidad, ella abría la cartera. Si decía que necesitaba invertir en una oportunidad, ella sacaba un sobre escondido. Si desaparecía dinero de la cocina, del cajón o de su bolso, ella encontraba una manera de explicarlo. A veces culpaba su mala memoria. A veces decía que había pagado algo y no lo había anotado. A veces, directamente, se molestaba con cualquiera que hiciera preguntas. Porque claro, nada grita, todo está bajo control como una señora defendiendo billetes perdidos con la pasión de una abogada de telenovela. Paula comenzó a sentir una mezcla extraña de lástima y rabia. Lástima por Ofelia, porque era evidente que vivía atrapada en una idea antigua de la maternidad, esa que cree que amar es evitar consecuencias. Y rabia porque, mientras protegía a Iván, castigaba a todos los demás. Ramón trabajaba más. Esteban ponía dinero extra. Y ella seguía alimentando al queridito como si fuera víctima del sistema, cuando en realidad era gerente general del parasitismo doméstico. Una tarde, Iván llegó al taller diciendo que tenía una idea brillante para modernizar el negocio. Habló 20 minutos seguidos usando palabras como estrategia, expansión, reposicionamiento y marca. Ramón lo escuchó sin interrumpir. Al final, solo preguntó cuánto costaría. Iván dijo una cifra absurda. Ramón parpadeó una vez. ¿Y de dónde piensas que va a salir ese dinero? Iván sonrió con la tranquilidad del que jamás ha financiado nada con su propio esfuerzo. Es inversión, papá. Hay que arriesgar. Qué conveniente resulta amar el riesgo cuando siempre arriesga a otro. Esteban se cruzó de brazos. Primero podrías arriesgarte a levantarte temprano. Paula casi escupió el agua. Iván no respondió. Miró a Ofelia. Y Ofelia hizo lo de siempre. Esteban, no seas cruel. Tu hermano está intentando aportar. Intentando aportar. Qué frase tan elegante para describir a un adulto que lo único que carga con constancia es el celular. Pasaron unos días y llegó el cumpleaños de Ofelia. Quiso hacer una cena familiar en casa. Nada grande. Solo la familia cercana, un pastel pequeño, pollo guisado, ensalada, pan y el mismo elefante emocional sentado en la mesa de siempre. Paula llevó flores. Esteban vino del taller cansado. Ramón compró un vino barato. Iván llegó tarde, con una bolsa de regalo vistosa y una confianza sospechosa. Ya saben, ese tipo de entrada teatral de gente que no produce nada, pero aparece como si viniera de cerrar una fusión internacional. Ofelia se emocionó al verlo. Merenlo, vino elegante. Sí, claro, porque en esa casa bastaba ponerse camisa para que pareciera que el niño había bajado del Olimpo a compartir carbohidratos con los mortales. Durante la cena, Iván tomó la palabra varias veces.
Habló de proyectos, de contactos, de un supuesto socio, de un posible viaje, de una oportunidad que cambiaría todo. Era tan convincente que por unos segundos cualquiera podía olvidar que llevaba años viviendo del aire y del efectivo materno. Ramón no olvidó. ¿Y ya le devolviste a tu mamá lo de la semana pasada? Silencio. Ofelia apretó la servilleta. Iván se aclaró la garganta. Eso era prestado. Ramón lo miró fijo. No, hijo. Prestado es cuando el otro sabe. Paula sintió que el aire en la mesa se volvía fino. Esteban dejó el tenedor. Y Ofelia, fiel a su tradición favorita, se lanzó de cabeza al rescate. Ramón, no armes un drama el día de mi cumpleaños. Ah, la maniobra clásica no resolver el problema, sino regar al que lo nombra. Maravilloso. Funciona pésimo, pero qué tradición tan resistente. Ramón no se echó para atrás. No estoy armando un drama. Estoy hablando de plata que desaparece y de un hombre de más de 30 años que sigue viviendo como si el mundo le debiera manutención emocional. Ofelia se puso roja. Iván miró a su madre con cara de niño de 9 años atrapado robando galletas, solo que con barba y cero vergüenza. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Camila, la hermana mayor, que casi nunca se metía, dejó el vaso sobre la mesa y habló. Ya basta, mamá. Ya todos sabemos que Iván te saca dinero. Ofelia Giro la cara lentamente. No hables así de tu hermano. Camila ni se inmutó. No estoy hablando mal. Estoy describiendo un hábito. Mis amigos, hay personas que no levantan la voz porque no les hace falta. Dicen una frase y dejan la mesa más quieta que un examen final. Ofelia intentó sonreír, como si la negación fuera maquillaje y todavía alcanzara para cubrirlo todo. Están exagerando. Iván solo ha necesitado apoyo. Camila soltó una risa breve. Mamá, apoyo es pagarle un curso. Esto ya parece programa de suscripción. Paula tuvo que bajar la mirada para no reírse. Porque sí, era triste, pero también era ridículo. Y hay tragedias familiares que llevan tanto tiempo repitiéndose que terminan pareciendo sketch, solo que sin aplausos ni salida de emergencia. Iván, molesto, dijo que todos estaban en su contra, que nadie entendía la presión que sentía, que había intentado salir adelante muchas veces, que su familia no valoraba lo que él podía llegar a ser. Eso último, mis amigos, fue poesía involuntaria. Porque el problema de Iván siempre fue ese: quería que le pagaran por lo que podía llegar a ser, no por lo que realmente hacía. Y la vida adulta tiene un detalle muy feo para los soadores profesionales: cobra en presente. Ramón se levantó, fue al aparador y regresó con una libreta vieja. La puso en la mesa. Aquí tengo anotado cada vez que faltó dinero del taller de la casa y casualmente apareció una explicación tuya, Ofelia. Ofelia palideció. Iván así enderizo. Esteban cerró los ojos un segundo, como quien llevaba años esperando ese momento y al mismo tiempo lo detestaba. Ramón abrió la libreta. Fechas, montos, notas. No era una investigación policial. Era algo peor para un mentiroso, un hombre cansado que por fin había decidido dejar de tragarse el cuento. Y luego vino el golpe final. Ramón sacó también una alcancía de barro rota. ¿Te acuerdas de esto, Ofelia? Ella traigo saliva. Era de la cocina. Era para arreglar el techo del fondo, respondió él. Y un día apareció rota. Ofelia no dijo nada. Ramón la miró con una mezcla de tristeza y hartazgo. Yo supe desde el principio que había sido Iván. Y tú también. Pero preferiste decir que se había caído. Qué manera tan poética de narrar un robo doméstico, por cierto. Se cayó. Como si la gravedad ya también hiciera transferencias selectivas. Ofelia quiso hablar, pero ya no encontraba cómo sostener el edificio de excusas que ella misma había construido ladrillo por ladrillo. Porque una cosa es mentirles a los demás. Otra muy distinta es oír tu propia mentira repetida en voz alta frente a todos. Iván intentó ponerse de pie y convertir aquello en una ofensa personal. Dijo que siempre lo habían tratado distinto. Que Esteban era el favorito por trabajar con el padre. Que Camila lo juzgaba. Que Paula ni siquiera era de la familia para opinar. El clásico recurso del irresponsable cuando no puede explicar lo que hace, acusa a los demás de no comprender su profundidad. Paula no pensaba hablar. De verdad no pensaba. Pero a veces la estupidez ajena le toca a una el hombro y le dice te toca. Así que habló. Con calma. Con esa calma elegante que da más miedo que un grito. Nadie está diciendo que no puedas equivocarte, Iván. Lo que están diciendo es que llevas años convirtiendo tus errores en trabajo extra para todos. Y tu mamá lleva años llamando amor a lo que en realidad es permiso. Silencio otra vez. Ofelia bajó la mirada. Y allí, por primera vez, no parecía una defensora. Parecía una mujer cansada. Muy cansada. Cansada de cubrir, de explicar,
de pagar, de inventar, de proteger algo que ya no sabía si existía de verdad o solo en su versión idealizada de la maternidad. Porque ese es el punto más triste de historias como esta: muchas madres no protegen al hijo real. Protegen la fantasía del hijo que imaginan. Y en el proceso, alimentan al peor. Si llegaste hasta aquí, apoya con tu like, porque esta historia todavía tiene una vuelta más. Y quiero saber en los comentarios si tú crees que Ofelia amaba a su hijo o si simplemente no soportaba aceptar que había criado a un adulto incapaz de sostenerse solo. Lo que vino después no fue un milagro. Y gracias al cielo, porque los milagros a veces solo sirven para que la gente reincida con mejor iluminación. Ofelia lloró esa noche. No en plan teatral. No como víctima central del universo. Lloró como lloran las personas que por fin ven el tamaño del desastre que ayudaron a construir. Ramón no la abrazó enseguida. Esteban tampoco. Camila fue la única que le acercó agua. Iván, en cambio, hizo lo que mejor sabía hacer: ofenderse. Dijo que se iba de la casa. Que no necesitaba a nadie. Que todos se arrepentirían cuando triunfara. ¡Qué amenaza tan generosa! Era como decir: ya verán cuando me vuelva exitoso en una realidad paralela. Se fue dando un portazo moderado, porque hasta para dramatizar hace falta energía y él siempre administraba la suya como si pagara renta. Ofelia quiso salir detrás de él. Ramón la detuvo con una sola frase. Si lo sigues rescatando, lo vas a terminar enterrando en vida. Eso la sentó de golpe. Paula vio algo cambiar en su rostro. No de forma mágica, no total, no cinematográfica, pero sí real. La expresión de una madre que por fin entendía que proteger no siempre es sostener. A veces, proteger es soltar el colchón para que el otro descubra, aunque sea tarde, que el suelo existe. Los días siguientes fueron raros. Iván llamó varias veces. Primero exigió dinero. Luego culpó a la familia. Después suplicó. Al final, Ofelia hizo algo que parecía imposible: dijo que no. La primera vez le tembló la voz. La segunda, menos. La tercera, ya no. Y miren qué maravilla el muchacho, que según él no podía con la crueldad del mundo laboral, consiguió un empleo temporal en menos de 2 semanas. Nada glamoroso. Nada a su altura. Nada deseado para su potencial místico. Un trabajo normal. De esos que exigen levantarse temprano, cumplir horario y no confundir autoestima con manutención. Resulta que sí podía. Solo necesitaba que dejaran de financiarle la fantasía. Ofelia no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Seguía preocupándose. Seguía queriendo suavizarle la vida. Seguía teniendo recaídas de madre rescatista. Pero ahora Ramón le recordaba la libreta. Camila levantaba una ceja. Esteban cambiaba de tema. Y Paula, con toda la ternura del mundo, le hacía preguntas imposibles de esquivar. ¿Lo estás ayudando o lo estás manteniendo inútil? ¡Qué pregunta tan hermosa! Duele, sí. Pero limpia. Con el tiempo, la casa se volvió menos tensa. No perfecta. No feliz en comerciales de yogurt. Solo más honesta. Y a veces eso ya es muchísimo. Iván siguió siendo Iván, encantador cuando le convenía, dramático cuando le exigían, experto en maquillar pereza con discursos sobre propósito. Pero algo había cambiado. Ya no tenía a la madre cubriéndole cada tontería con un manto sagrado. Y sin ese escudo, el personaje perdía brillo muy rápido. Porque, mis amigos, no hay inútil más valiente que el que sabe que su mamá siempre pagará la cuenta. Paula entendió entonces una verdad que se le quedó pegada por dentro en muchas familias: el hijo favorito no es el más noble, ni el más generoso, ni el más sacrificado. A veces es simplemente el que aprendió a manipular mejor la culpa de su madre, el que convierte fragilidad en privilegio, el que llama amor a la impunidad, el que vive protegido por una mujer incapaz de aceptar que consentir también puede deformar. Y Ofelia, por fin, dejó de pasarle la mano por la cabeza a su pobrecito. Porque el pobrecito no era pobre. Era cómodo. Que no es lo mismo, aunque en muchas casas lo hayan confundido durante años. Así que dime tú qué habrías hecho en el lugar de Ramón. ¿Y en el de Ofelia? ¿Le habrías seguido tapando las tonterías al queridito o le habrías dejado conocer, por fin, esa extraña criatura llamada consecuencia? Si esta historia te hizo pensar, comenta, deja tu like y compártela con ese amigo que siempre dice: no es que el hijo sea así, es que la mamá lo fabricó con garantía extendida.